En la tarde de hoy quiero conversar un poco con ustedes acerca de lo que es la toma de decisiones a nivel de la lechería, utilizando información en particular relacionada con el recuento de células somáticas. Ya los dos conferencistas precedentes han hablado, en primer lugar, de una toma de decisiones que implica un valor económico, y por supuesto que esas decisiones deben de traducirse también en un aumento de la rentabilidad de la lechería. Y en la conferencia precedente, el doctor Pinedo indudablemente hablaba que las células somáticas siguen siendo un indicador de lo que sucede con la salud de la ubre. Por supuesto que la genómica, los computadores, la bioeconomía, etcétera, es tecnología que suena muy bien para todos nosotros cuando queremos avanzar en los procesos productivos en la finca, pero muchas veces se nos olvida cómo tomar decisiones básicas. En otras palabras, y siempre uso muchas veces como ejemplo que queremos, por ejemplo, hacer fertilización in vitro, queremos utilizar genómica, etcétera, y no sabemos cómo utilizar un toro con un grupo de vacas. De tal manera que siempre es necesario que volvamos a lo básico, y aquí en Colombia el gobierno hace algunos años tomó la decisión de empezar un plan de mejoramiento genético de la ganadería colombiana, pero mejoramiento genético, genómica, toma de decisiones, bioeconomía, etcétera, no se puede hacer si nosotros la información que tenemos no está analizada y no nos sirve para tomar decisiones. Y de hecho, ustedes ven en la charla anterior que la información es base para que nosotros entonces podamos tomar decisiones y podamos decidir entonces qué vacas se van, qué vacas se quedan, etcétera. Y esto es de lo que quiero que conversemos un poco en este momento, y en particular en un departamento como Antioquia, porque ustedes saben que hay muchas lecherías aquí en el departamento que por fortuna tienen programas de control lechero y tienen además información que toman periódicamente utilizando el CMT, de tal manera que esa información hay que utilizarla. Y la idea de lo que quiero compartir con ustedes ahora es ver un poco cómo podemos entonces analizar esa información. A muchos de nosotros no nos gustan o no les gustan las matemáticas. A mí por fortuna sí me gustan y bastante. Aquí hay muchos de los estudiantes de nuestra universidad que pueden dar fe del gusto que tengo por las matemáticas. De tal manera que se trata entonces de que con un lápiz, una calculadora y ganas, nosotros podamos tomar algunas decisiones al respecto. No vale la pena en un auditorio como este, pues, que entremos a definir mastitis. Simplemente de esta diapositiva lo que yo quiero es resaltar que cuando nosotros tenemos una alteración en el recuento de células somáticas es porque ya la glándula mamaria respondió. Es decir, ya hubo previamente una agresión sobre el tejido glandular que produjo esa respuesta. Y nosotros lo que tenemos que hacer entonces con esa respuesta glandular evaluada en términos del recuento de células somáticas es ver entonces qué pasa con la dinámica de infección en el hato. Yo nada me gano con que a mí me digan, no, mire, es que de acuerdo a este CMT usted tiene ahí un 80% de los cuartos negativos, un 10% grado 1, etcétera, sino que lo que yo quiero saber es cómo se está moviendo la infección dentro del hato, porque depende de cómo se mueva esa infección dentro del hato, yo puedo entonces tener un mayor o un menor riesgo de que las vacas sanas no se infecten. Hablamos ya de las pérdidas económicas de la mastitis. Ya el doctor Enzo había señalado que tenía un costo más o menos de unos 100 a $200 dependiendo de la severidad del caso, dependiendo del patógeno que la cause. Pero yo quiero resaltar aquí un punto muy importante, y es que está ya determinado que una vez que la vaca tiene una mastitis clínica, la probabilidad de que ella se vaya del hato antes de tiempo es mucho más alta. Entonces, obviamente lo que yo tengo que hacer con este tipo de evaluaciones es anticiparme a llegar a este extremo de tener que pensar en descartar la vaca porque se nos volvió crónica, porque esa vaca se nos volvió el reservorio de la infección para las vacas que están sanas. Entonces la invitación es
a que utilicemos esa información para anticiparnos a este tipo de situaciones. Otra cosa es que muchas veces el productor, y esta diapositiva me gusta por eso, el productor o el veterinario toman la decisión de hacer un tratamiento basándose en comprar el antibiótico más barato. Y resulta que el costo del medicamento representa nada más un 4% dentro del costo que significa una mastitis para una lechería. De tal manera que ahorrar en el medicamento ni va a salvar la vaca ni les va a salvar la rentabilidad del negocio. Lo que tenemos que hacer es básicamente poner la epidemiología clínica en la práctica, pensar cuándo ocurre el caso de mastitis, por qué está ocurriendo ese caso de mastitis, cuál es la dinámica de infección que hay presente en el hato, qué tan importante es la mastitis para el hato y finalmente si la podemos prevenir o no. Yo creería que la respuesta a la última pregunta es sí se puede prevenir, pero lo mencionaban también en particular el doctor Enzo en la primera charla de la tarde, cuando él decía hay patógenos que ya tradicionalmente considerados contagiosos tienen un comportamiento en su patrón de infección como ambientales. Entonces, pues las medidas de control para una mastitis contagiosa no me van a servir para esa mastitis ambiental. Entonces tengo que cambiar el chip, tengo que cambiar la mentalidad en ese caso, como lo decía el doctor Pinedo ahora, cambiar la mentalidad, pero no solo del productor, sino la de nosotros también, y ver que ese patrón de infección que estoy teniendo seguramente tiene unas características que hacen que el plan de prevención y control deba también ajustarse de acuerdo a ese patrón de infección. Esto es lo que nosotros tenemos clásicamente en una lechería con respecto a la dinámica de infección. Nosotros tenemos un grupo de vacas libres de infección. Ojalá en términos de recuento de células somáticas estas vacas libres de infección sean más del 80%, es decir, más de un 80% de vacas con un recuento inferior a 200.000 células somáticas, si ese es nuestro evaluador. Estas vacas libres de infección son susceptibles de infectarse nuevamente y esa nueva infección tiene dos consecuencias posibles. La primera es que la vaca se cure, una vez que ella se cure nuevamente es susceptible de reinfectarse, o esta vaca puede adquirir una infección de tipo persistente. Al volverse crónica, esa vaca generalmente es el reservorio de las bacterias para que estas vacas libres de infección o ya curadas se infecten nuevamente. Eso siempre y cuando nosotros no sigamos y no mantengamos medidas de bioseguridad estrictas en el hato. Pero uno va a una lechería y le dice, por ejemplo, al veterinario encargado o al mayordomo, mire, es que estas dos vacas, como son millonarias, como tradicionalmente las llamamos, hay que separarlas. Ah, no, pero es que yo no puedo. No, me lleno aquí de un montón de grupitos de vacas que no, el trabajador se me aburre y se va. Entonces, miren que también tenemos que lograr que en ese cambio de mentalidad tengamos una actitud hacia ciertas medidas de manejo que nos van a ayudar a disminuir el riesgo de infección en una lechería. Esta vaca con infección persistente en la mayoría de los casos va a terminar siendo descartada del hato porque finalmente es una vaca que no responde a ningún tratamiento, no se cura, es la vaca que se vuelve repetidora, se vuelve problema. El mayordomo cada mes dice, doctor, vea la pepa, le hemos hecho de todo y no se cura, y estas vacas desde el punto de vista económico tienen un impacto tremendamente alto en lo que es la rentabilidad del negocio, por la leche que hay que descartar, por el fracaso en los tratamientos y además recientemente se viene hablando de un costo de la transmisibilidad de la infección, eso nadie lo considera, ¿no? Muy bien. Entonces, vuelvo y les repito, estas vacas con infecciones, bien sea de corta duración o de infección persistente, son las vacas responsables de aumentar el riesgo de infección para el hato o para el grupo de vacas que están sanas. Aquí está el algoritmo del que hablaba la doctora Marta, es un poco enredado, pero me preguntaron esta mañana si podía compartir la presentación, no hay ningún problema, o sea que ahí les va a quedar. Básicamente, cuando nosotros tenemos un recuento de células somáticas elevado en el tanque,
es cuando lo llaman a uno. Venga, es que estoy perdiendo la bonificación por células somáticas, en particular las lecherías que le vendan a las plantas que pagan esa bonificación, y nosotros lo que tenemos que entrar es a observar entonces o a determinar cuántas son las vacas responsables de ese recuento elevado. ¿Es menos del 2% de las vacas o es más del 2% de las vacas? Si es menos del 2%, eso significa que son 2 o 3 vacas las del problema, yo simplemente las aparto o retiro la leche de ellas del tanque hasta que decida qué es lo que voy a hacer con ellas. Pero si tengo más del 2% de las vacas como responsables de este problema, entonces esto se me convierte ya en un problema grupal, en un problema de hato, y ahí es donde le doy gracias a Dios haber dejado el fonendo y el termómetro hace mucho tiempo y me dedico más bien a lo que es salud de hato. Es decir, a mí me interesan, son las vacas que están sanas, las vacas que están dando el billete, las vacas a las que tengo que prevenirles que ocurran este tipo de infecciones. Pero para poder montar esos planes de prevención, yo tengo que tener en cuenta cuál es la dinámica de infección en el hato si más del 2% de las vacas son responsables. Ahí pues ya hay una serie de medidas de dónde enfocarnos para el análisis del problema, que ya hablaron de ellas en la primera charla. Si las vacas son crónicas, pues obviamente hay otras medidas recomendables como la segregación, el tratamiento de lo que sea tratable, no todo es tratable, y por supuesto el sacrificio o el descarte de las vacas que ya definitivamente sabemos que no tienen ninguna probabilidad de que se curen. Lo otro que debemos considerar es si el problema está relacionado con el secado de las vacas. Pero entonces, para poder determinar cuál es esta dinámica de infección nueva, esta dinámica de infección crónica, es donde yo tengo que entrar a analizar información. Una vez que la información se analiza, ya hablaron de esto en la primera charla, entonces yo entro a un proceso de toma de decisiones una vez analizada esa información y determino si los objetivos fijados para la lechería se cumplieron o no se cumplieron. El problema es que uno pregunta, doctor, ¿y cuál es el objetivo que usted tiene en células somáticas para la lechería? Ah, no, pues que estén bajitas. Sí, pero bajito es cuánto. Entonces muchas veces se encuentra uno con que no hay objetivos definidos en la lechería, y cuando yo no sé qué camino coger, pues cualquier camino me sirve. De tal manera que este algoritmo parte con fijar los objetivos para la lechería. Ya vamos a ver cuáles pueden ser algunos índices que pueden servir como objetivo. Ya Enzo nos había hablado al principio de algunos de ellos. Si los objetivos se cumplieron, yo tengo dos opciones: o sigo como estoy, simplemente mantengo las medidas de control en el rebaño, o puedo reajustar esos objetivos. Los puedo decir, bueno, ya que llegamos a 200.000 células somáticas en el tanque, busquemos 180. ¿Por qué no tener 180.000? O si tengo un 7% de riesgo de nuevas infecciones, ¿por qué no vamos a un 6% de riesgo de nuevas infecciones? Entonces esos objetivos se pueden redefinir, pero si no se cumplen, entonces yo tengo que entrar a analizar el problema, establecer un diagnóstico y definir cuáles van a ser las medidas correctivas para poder lograr el cumplimiento de los objetivos. Ya lo dijeron también, los objetivos o las metas deben trasladarse a todos los niveles operativos de la lechería. Siempre cuadran eso ahí entre el dueño, el mayordomo, de pronto el veterinario, y se olvidan de los ordeñadores. Y resulta que los ordeñadores son los que están manipulando las vacas y son los que están en el día a día con las vacas. Hablaron de despunte, hablaron de identificación de las vacas con mastitis, de palpar las ubres. Pues el primero que tiene contacto con las vacas y el que hace el despunte es el ordeñador. Entonces el hombre tiene que estar entrenado para saber qué es lo que él está buscando durante el momento del despunte. Pero hagamos un mea culpa, todos. ¿Qué hacen los ordeñadores con el despunte? Es a las botas, al piso, al pasto, a la mano, etcétera, o mientras hacen el despunte le suben el volumen al radio, prenden el cigarrillo, lo que sea, y no miran la leche. Cuando ahí es donde nosotros podemos identificar las vacas que tienen mastitis clínica
y las vacas que se van a ir a tratamiento o no a tratamiento, la decisión que ustedes tomen. Las metas son variables de finca a finca. Claro, la finca del vecino es distinta, el vecino tiene objetivos diferentes, entonces yo no puedo fijar los objetivos para mi lechería basándome en los objetivos del vecino. Hay que discutirlo desde el punto de vista económico y técnico. No, es que mire, ¿sabe qué? Usted tiene que cambiar la sala de ordeño. Pues, pero, a ver, económicamente lo puedo hacer, no lo puedo hacer, etcétera. Y los índices son la base de las evaluaciones futuras. La recomendación es resuma el problema en el menor número de índices posible. Cuando uno presenta un informe a un productor de leche, y lo digo por experiencia, cuando trabajaba en Cornell, generalmente mandábamos un reporte con unas 6, 7 páginas con el resumen de lo que sucedía, pero siempre teníamos por principio todos los extensionistas del programa de calidad de leche, en la primera página resuma el problema. Muchos productores leen la primera página y el resto no. Entonces en la primera página le teníamos que decir qué era lo que estaba pasando. Aquí tenemos algunos objetivos de los cuales ya habían hablado. Nosotros pensamos que esto funciona así como un semáforo. Si estamos en el ideal, pues bueno, reajustamos, nos quedamos como estamos, qué es lo que vamos a hacer posteriormente. Si estamos bien, podemos mejorar lo que se tiene indudablemente, y si el problema, si el semáforo ya está en rojo, pues indudablemente esto requiere una intervención del asesor en el programa de calidad de leche. Entonces podemos tener índices como el recuento de células somáticas en el tanque, el recuento bacteriano, pues que no nos dice mayor cosa, pero es importante considerarlo. No se les olvide que aquí en Colombia entregamos leche muchas veces con 1 millón, 1,5 millones de bacterias y aquí no pasa nada. Y aquí tenemos ya algunos índices con respecto a lo que es riesgo de nuevas infecciones, prevalencia de infección crónica, infecciones nuevas al parto, vacas lactantes con un recuento celular somático por debajo de 200.000, incidencia de mastitis clínica y los descartes por mastitis. Este cuadro perfectamente cabe en la primera página de un reporte, pero para poder calcular esto necesitamos tener información. Hay unos índices que denominamos primarios, hay unos índices secundarios. Estos índices primarios generalmente son el recuento de células del tanque y ya los casos clínicos en lo que se refiere a incidencia de mastitis clínica, el número de casos por vaca, es decir, cuál es la recurrencia y los descartes por causa de mastitis clínica. Y los índices secundarios están relacionados principalmente con la dinámica de infección establecida a través del recuento de células somáticas o del análisis del CMT. Entonces, ¿cuántas vacas tienen más de 200.000 células? Ojalá menos del 20%. ¿Cuál es el riesgo de nuevas infecciones? ¿Cuál es el riesgo de curación? Y este es un índice tremendamente importante que por tiempo no vamos a poder hablar de él, pero es cómo contribuyen las vacas individualmente al recuento celular somático del tanque. Y muchas veces puede uno establecer que de pronto son solamente 1 o 2 vacas que ponen el 50 o 60% de las células del tanque. De tal manera que en ese caso el problema es de esas 2 vaquitas y retirando esas 2 vacas pues podemos bajar rápidamente el recuento celular somático del tanque y ver qué decisión vamos a tomar con ellas, pues dependiendo de factores como el número de partos, la producción de leche que ellas tienen, el tiempo que llevan con la infección, etcétera. El análisis del recuento de células somáticas del tanque no puede ser de la quincena. Es que mira, esta quincena 170.000 células, estamos sobrados. No, el análisis tiene que hacerse a lo largo del tiempo, porque nosotros tenemos que identificar posiblemente si el problema es por picos en el recuento celular del tanque, si el problema es persistente, si el recuento es
permanentemente elevado, o como en este caso, miren ustedes claramente hay dos épocas del año en las cuales se eleva el recuento celular somático del tanque, lo cual posiblemente puede ser coincidente con problemas estacionales o con problemas ambientales, etcétera. Ese recuento, como les decía, puede ser continuo por cortos periodos. Si es continuo, generalmente es un problema de hato, y si es por periodos cortos, pueden ser algunas vacas que tienen el problema, o puede ser también un problema de tipo estacional. Hay otras evaluaciones primarias a considerar, como es la distribución y características de los patógenos, pero no nos gusta usar el laboratorio. Si no nos gusta usar el laboratorio, no podemos identificar este tipo de problemas. ¿Cómo están distribuidos los partos a lo largo del año? ¿Son todo el año? ¿Son estacionales? Eso nos da una idea si el problema puede estar relacionado con vacas secas o no, si tenemos mayor número de vacas con mastitis en ese momento. Y también es muy importante analizar cuál es la incidencia y la prevalencia de las lesiones de la punta del pezón. En la fase de ejecución de los objetivos tenemos resaltados el riesgo de nuevas infecciones, la prevalencia de infecciones crónicas, el riesgo de curación y cuánto dura una infección crónica una vez que la vaca la identificamos con un recuento celular somático alto. Entonces, pues para esto lo que tenemos que hacer es simplemente poner a funcionar la epidemiología, y con una tabla de 2×2 ya les voy a mostrar muy rápidamente cómo lo podemos calcular. Miren, en esta lechería, menos de 200.000 células somáticas había, una lechería pues pequeña, 21 vacas, 26, 28, 30 que correspondían al 80, 86, 87, 88% para estos 4 meses. Vacas con 200 a 500.000 células somáticas, teníamos 3 vacas, 2, y vacas con más de 500.000 células teníamos 2, 1 y 2 para el último mes del análisis. Esas vacas con más de 500.000 células somáticas, ¿por qué es importante considerarlas? Porque son las vacas que menor probabilidad tendrían de respuesta a un tratamiento antibiótico si se decide tratarlas. Y en particular, si estas vacas son crónicas, es decir, habría que mirar esas vacas particularmente cómo han sido los meses previos, y si ellas han venido con un recuento celular somático elevado en forma consistente, la probabilidad de respuesta positiva al tratamiento va a ser mínima. Así como el doctor Pinedo nos mostraba ahora algunos índices, hay también índices que nos permiten a nosotros saber, dependiendo del recuento celular somático, de la edad de la vaca y otro par de factores, saber cuál va a ser la probabilidad de tratamiento, de respuesta positiva al tratamiento. Podremos considerarlo en otra oportunidad. Este es un trabajo que hicimos aquí en Antioquia y en Caldas hace ya un par de años, donde simplemente lo que les quiero mostrar es que la predicción de curación de la vaca es una función del subrecuento celular somático. Entonces, en la medida que yo empiezo un tratamiento con un recuento celular somático más alto, la probabilidad de éxito en el tratamiento disminuye. Ustedes podrán decir, entonces le pongo un antibiótico inyectable. La línea continua es un antibiótico inyectable y la línea punteada es un antibiótico intramamario para vacas positivas a Streptococcus agalactiae, mastitis subclínica. Entonces, a raíz de esta regresión en este trabajo, encontramos nosotros que en la medida que la vaca se trata y empieza su tratamiento con recuento celular somático arriba de 250.000 células, la probabilidad de éxito en el tratamiento disminuye. Este es simplemente el cuadro que les quería mencionar. Nosotros tenemos aquí una tabla de 2×2. Esto está basado en el número de animales ubicado en cada uno de los cuadrantes. En las columnas tenemos el mes anterior, en las filas tenemos el mes actual. Las vacas con menos de 200 y menos de 200 en ambos meses son las sanas. El mes anterior menos de 200 y más de 200 en este son las infecciones nuevas. Alto en los 2 meses son las crónicas, y las que el mes anterior tenían más de 200 y este mes menos de 200 son las curadas. Entonces, con esta tabla de 2×2, simplemente lo que nosotros vamos a hacer es calcular después el riesgo de nuevas infecciones, la prevalencia de crónicas
el riesgo de curación y la duración promedio de las infecciones basado en el recuento de células somáticas. En las memorias, las ecuaciones están muy bien explicadas. Las ecuaciones las pueden seguir allí. Aquí, por efecto del tiempo, pues no me voy a poner a explicar las ecuaciones, que son simplemente epidemiología, pero de pregrado, pues eso lo tenemos clarísimo. Entonces, la idea era que en un taller y con un ejercicio, con un resumen de control lechero que yo les entregaba, podíamos calcular los valores en esta tabla. De todas maneras, aquí están. Esta es una lechería que en control en los 2 meses tiene 32 vacas. Hay una infección nueva, lo cual es el 3.6%. La prevalencia de crónicas sería 3 dividido 32, es el 9.4%, y el riesgo de curación es solamente del 25%, que es muy bajo. De tal manera que eso nos lleva a que la duración promedio de las infecciones, ojo, basado en el recuento de células somáticas, sea de 120 días. Lo cual quiere decir que si yo identifico la vaca hoy con un recuento por encima de 200.000 células, ella se va a demorar nada más y nada menos que 4 meses para volver a tener un recuento por debajo de 200.000. Si la curación yo la determino o la establezco con base en el recuento de células somáticas. De tal manera que si yo quiero tener un programa de sanidad mamaria exitoso, este riesgo de curación debiera ser siquiera de un 50%, lo cual la duración promedio de la infección va a ser solamente de 2 meses, de 60 días. Y aquí el problema es que las vacas que aparecen con infección nueva no se me están curando, sino que se están yendo al grupo de vacas crónicas, lo cual entonces me lleva a que debería revisar, en primer lugar, los protocolos de tratamiento y en segundo lugar, pues medidas de bioseguridad, ya que seguramente las vacas que se infectan se mantienen con el rebaño sano, favoreciendo que haya un aumento de los casos crónicos. Esto lo puedo pues indudablemente graficar. Los cuadrantes de la gráfica son exactamente los mismos, donde aquí tengo el recuento de células somáticas previo, aquí tengo el recuento de células somáticas actual. Esto sería pues un rebaño con un mayor número de vacas, pero los cuadrantes pues siguen siendo exactamente los mismos. Desde el punto de vista epidemiológico, no hay sino una forma de disminuir la prevalencia de enfermedades infecciosas, y es o disminuyo el número de casos nuevos o disminuyo la duración de los existentes. No hay otra forma de prevenir enfermedades infecciosas, pues, salvo que algún epidemiólogo, algún teórico del tema diga lo contrario. Entonces ya uno puede decir, bueno, pero es que yo le dije a los trabajadores que usaran guantes, con eso ayuda a disminuir casos nuevos. No, pero es que mejoré los protocolos de tratamiento, con eso disminuyo la duración de los casos existentes. Es decir, las medidas de manejo y de prevención en un programa de sanidad mamaria apuntan a impactar uno de estos 2 factores en esta ecuación. De tal manera que lo que yo tengo que hacer es disminuir entonces el riesgo de nuevas infecciones, posiblemente tomando medidas de bioseguridad o mejorando los procedimientos de ordeño, o disminuyo la duración de los casos nuevos mejorando los protocolos de tratamiento. Ahí tienen ustedes un ejemplo de cómo funciona la ecuación. Pero para conocer incidencia y duración de los casos ya existentes, necesito aplicar la tabla anterior, así de sencillo. Con las vacas, entre el secado y el primer análisis después del parto, esto funciona exactamente igual. El doctor Enzo hablaba de que las vacas que se secan con infección se debe curar alrededor de un 80% durante el periodo seco. Entonces, al hacer esta tabla, yo puedo saber si efectivamente se está curando el 80% o menos del 80% para tomar las medidas correctivas necesarias. Pero ojo, no siempre el problema es del antibiótico. Puede ser que yo tenga un antibiótico súper bueno para hacer terapia de vaca seca, pero si la vaca está en un pantanero, o si la vaca parió y hay 2 o 3 perros al lado, o si están los chulos pues ahí encima de la vaca a ver cómo se comen la placenta o la cría, obviamente son factores de estrés que van a hacer que el mejor antibiótico falle. Con el CMT la mecánica es exactamente la misma. Yo puedo
a llevar el análisis al nivel del cuarto o al nivel de la vaca, dependiendo como ustedes lo quieran analizar, pero la mecánica es exactamente igual. Entonces lo que yo debo hacer es comparar con los índices, evaluar cuáles son las desviaciones del objetivo fijado, tomar decisiones. Hablamos también de que el monitoreo debe ser continuo, el análisis de la información debe ser permanente. Una vez que tenemos los índices calculados, no se les olvide que la mastitis es un problema donde intervienen múltiples actores y diferentes factores dentro de cada uno de los actores. Al nivel de la vaca tenemos posición de los pezones, lesiones, el recuento previo, hiperkeratosis. Al nivel del cuarto, al nivel de la vaca, la raza, la edad, el estado de la lactancia, producción de leche, etcétera. Pero el principal actor es este señor, el productor. Entonces, ¿cuál es la actitud, cuál es la mentalidad del productor hacia el programa de sanidad mamaria? Nosotros enfocamos el análisis del problema en rutina y procedimientos de ordeño, el medio ambiente de la vaca, la higiene de la misma vaca y los tratamientos. Entonces, el análisis de cada uno de los factores dentro de estos 4 grupos me permiten entonces determinar dónde pueden estar esos puntos críticos que no estoy considerando y que me están llevando a una desviación en los índices de sanidad mamaria. Miren aquí, esta señora pues no se le ven sino los ojos pues de lo tapada que está, obviamente pues, no, y mírenla además pues impecable en una sala de ordeño, pero no todas las medidas funcionan. En esta lechería estaban llenos de mastitis subclínica. Entonces, claro, muy buenos procedimientos de ordeño, seguramente el problema podía ser ambiental. Si nosotros, como decía ahora Enzo, sacamos la infección de la sala de ordeño, pero nos debemos trasladar al medio ambiente a ver qué es lo que pasa. Procedimientos de ordeño, evaluarlos, hay que ir a mirar qué es lo que están haciendo los ordeñadores, cómo lo están haciendo. La cobertura del sellador de pezones, miren que aquí… Esta es una prueba que se hace muy fácil con una servilleta, con una toalla desechable blanca, y es una vez que se pone el sellador, cubrir con todo el pezón con una toalla blanca y pues debiera de tener una impresión más o menos parecida a esta, pero miren que aquí claramente hay parte del pezón sin sellador. Aquí fue solamente la punta la que quedó con la cobertura del sellador, aquí seguramente faltó la mitad del pezón por cubrir con el sellador. Por supuesto son factores que conllevan a problemas de mastitis. Mantenimiento del equipo de ordeño. Aquí simplemente lo que necesitábamos era un chinomático con un cepillo que vaya y le quite el polvo a los pulsadores para evitar tener una gráfica o una pulsografía de estas características. Pero el ingenio colombiano es una maravilla, a mí me gusta mucho. Nos encontramos en una lechería en Caldas que para evitar que el pulsador se empolvara, lo tapaban. Entonces, claro, al tapar el pulsador, pues obviamente estoy impidiendo la entrada de aire en el momento en el que el equipo de ordeño lo necesitara, entonces seguramente íbamos a tener una pulsografía muy similar a esta. Evaluación pues de la punta del pezón. Generalmente las lesiones de la punta del pezón se deben a problemas en el equipo de ordeño relacionados con una mala calibración del vacío del equipo o sobreordeño, que es muy común en las lecherías nuestras aquí en Colombia. Aquí está Iván Cifuentes pues que lo puede corroborar. Cosas como estas, pues simplemente con meter el dedo en la pezonera y encontrarse pues con este tipo de materiales en el interior de las pezoneras, pues va a aumentar el riesgo de mastitis. Ya habíamos hablado del medio ambiente. En estas condiciones pues obviamente los riesgos de mastitis van a ser mucho mayores. Miren por ejemplo el grado de suciedad que tiene esta vaca, y esto era un paritorio. Entonces pues claro, yo utilizo un antibiótico para vaca seca, pero en estas condiciones con toda seguridad que va a fallar. O miren esto, pues obviamente la fotografía habla por sí sola. Aquí está supuestamente la cama de las vacas, pero toda la cama, la materia fecal, el material de la cama, etcétera, está regado en el pasillo del establo, de tal manera pues que esto indudablemente aumenta el riesgo de mastitis, por supuesto ambiental. Entonces miren, hay que sacar la infección de
de la sala de ordeño y trasladarnos al ambiente donde está la vaca para ver si tenemos riesgos o no de mastitis. También con la misma, pues con otra toalla por supuesto, pero con un papel desechable blanco se puede hacer una evaluación de la limpieza de la punta del pezón antes de empezar el ordeño y pues uno se encuentra con cosas como estas. Este pezón pues se supone que ya lo habían desinfectado para empezar a ordeñar la vaca, ya lo habían limpiado, lo habían secado, etcétera, pero miren la punta como estaba. Entonces, claro, como hay diferencias de presión y de vacío en el equipo de ordeño y en algunos momentos hay contraflujo, pues este mugre ¿a dónde se va a ir? Al cuarto, a la glándula mamaria, de tal manera que aumenta pues el riesgo de mastitis. Simplemente para mostrarles que dentro de los actores cuarto, vaca y productor hay características que me pueden señalar que haya una baja probabilidad de infección intramamaria o características compatibles con una alta probabilidad de que la vaca tenga mastitis y se quede con la mastitis por el resto de la lactancia y las 3 o 4 lactancias que siguen y 2 o 3 generaciones después. Simplemente el análisis de esta información, como les decía, fijar los objetivos, tomar las decisiones correctas, decidir si el problema es de hato o no, y una vez que se analicen los factores de riesgo, nosotros establecemos pues si estamos haciendo las cosas bien, si hay algunas alertas que me indiquen que deba establecer medidas de control o ajustar los objetivos en determinadas áreas, o si simplemente me dicen, mire, esto aquí lo tenemos que intervenir porque definitivamente estamos completamente fuera de los parámetros establecidos. De tal manera que es posible hacer una aproximación epidemiológica al problema de la mastitis. Hay que considerar algunos factores de confusión dentro de lo que es el análisis epidemiológico, pero pues estos son temas ya un poco más profundos de los cuales podemos conversar después. Evaluar eventuales sesgos y los médicos veterinarios, definitivamente nosotros somos los responsables del uso de la evidencia para tomar decisiones. Siempre le digo a los muchachos, no tomen ninguna decisión si ustedes no tienen información clara para tomar esa decisión. Es que esta crema es muy buena, es que la homeopatía es muy buena, es que la acupuntura es muy buena. ¿Cuál es la evidencia para que nosotros podamos decir que esas medidas de manejo son buenas? Si la evidencia es fuerte, si la evidencia es clara, podemos tomar indudablemente como alternativa el uso de herramientas de esa naturaleza o de cualquier otra para establecer programas de prevención y control en una lechería. Bien, eso era lo que tenía para conversar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas